Hola a todos. Hoy venimos a hablar, como bien dice el título, de las materias primas o commodities. Es otro tipo de activo financiero del que no hablamos tanto en el canal, pero que también nos parece interesante hablar de él en un vídeo como este de educación financiera, para que sepáis cómo funciona, qué es lo que son principalmente y cómo puedo acceder a ella mediante un tipo u otro de vehículo de inversión. También hablaremos de qué tipo de broker o qué broker podemos comprarla y luego por último daremos unos tips finales sobre qué pueden y qué no pueden hacer este mercado y qué relación tiene o no con el mercado de las acciones, que es el que nos ocupa a nosotros principalmente, ¿vale? Esto es un tema interesante porque al final las materias primas, como todos conocemos, son el bien más antiguo de la historia y con el que se empezó a comerciar desde el principio de los tiempos. Al final siempre se ha comerciado con materias primas. Ahora veremos por qué y veremos muchas otras cosas más. Sin nada más que añadir, porque ¿para qué vamos a dilatarnos más si podemos ir directamente al índice? Tenemos aquí el índice, ¿vale? Y en primer lugar, acotaremos qué son las materias primas. En segundo lugar, hablaremos de sus vehículos de compra o cómo comprarla o cómo acceder a este mercado. En tercer lugar, hablaremos de dónde comprarla, comentaremos algunos brokers donde se pueden realizar compras de materias primas. Y por último, como ya he comentado, los tips finales sobre su comportamiento, sobre cómo lo pueden hacer y una comparación con el mercado de las acciones, que es el que a nosotros nos gusta y más operamos aquí en este canal, ¿vale? Y nada, ese es el índice, espero que os guste. Antes de empezar el vídeo, como ya sabéis, cualquier duda, cualquier queja, cualquier sugerencia, tenéis los comentarios abiertos y los mensajes directos de todas nuestras plataformas para que habléis con nosotros, porque al final lo que buscamos es conocer gente y seguir aprendiendo de la inversión e intentar ayudar lo máximo posible, ¿vale? Un pequeño spam y seguimos. ¿Qué son las materias primas? Esa es la principal y la primera pregunta que te tienes que hacer a la hora de comenzar a operar este activo financiero o comenzar a plantearte la situación de decir, oye, ¿podría ser interesante comprar materias primas? Vale, pero primero que todo, o primero, antes de empezar a invertir, tienes que saber qué son las materias primas. Vale, pues las materias primas o commodity en inglés, porque lo podéis escuchar en los dos términos. Ya sabéis que la bolsa principalmente se utilizan muchos términos ingleses dentro del idioma español, entonces pues siempre nos gusta comentarlo desde los dos puntos de vista, ¿vale? Esto se identifica como productos naturales que se obtienen de nuestro planeta. ¿Y por qué naturales? Porque al final son tangibles y se puede comerciar con ellos, ¿vale? Aquí vemos algunos ejemplos de estos productos, pues como son el oro, el maíz, el Brent, que sería el petróleo, y la plata, entre otros muchos que existen. Ya sabéis, al final otro ejemplo, por ejemplo, sería el cacao, el cobre, entre otros muchos. La energía también podríamos estar hablando del tema del gas natural, del uranio, que últimamente se está comentando mucho el tema de comerciar con uranio y que puede ser muy, muy rentable, ¿vale? Pues esta sería lo que es la definición básica de lo que es una materia prima, ¿vale? Y dentro de las materias primas, que aquí no lo hemos comentado en la diapositiva, pero que está bien saberlo, podemos diferenciar, si nos fijamos, tres grandes grupos. En un grupo tendríamos la energía, que estaríamos hablando de petróleo, gas natural, uranio y todos estos derivados que producen energía. Luego tendríamos en otro los metales, que pueden ser metales preciosos o metales comunes. Metales preciosos estaríamos hablando pues, del oro, la plata y cosas así. Y metales comunes, pues estaríamos hablando, por ejemplo, del cobre, del paladio, del aluminio y de cosas así. El paladio sería de metales preciosos, ¿vale? Y nada, y luego por último tendríamos las materias primas propias de la ganadería y de la agricultura, que sería por ejemplo el maíz, el cacao. En ganadería pues estaríamos hablando de cerdos, vacas y todo ese tipo de ganado, ¿vale? Esas serían las tres principales categorías que existen dentro de las materias primas, ¿vale? Ya cada uno puede elegir sobre qué materia prima quiere invertir o sobre qué materia prima le interesa más invertir, porque al final yo pienso que cada inversor o que cualquier tipo de inversor lo que busca al final es obtener una rentabilidad vía inversión. Vale, pues estas son las materias primas principales que allí he colocado, las que he comentado en la clasificación y que seguramente existan muchísimas otras más que no he comentado, pero bueno, la principal clasificación es la que hemos dado. Y si queréis que hable en algún momento de alguna en especial, porque oye, Velasco, me interesa que hables de esta materia prima en especial, pues nada, me lo comentáis, le echamos un vistazo y vemos cómo funciona esa materia prima, ¿vale? Una vez presentadas las materias primas, vamos a ver cómo o a través de qué vehículos de inversión puedo acceder al mercado de las materias primas. Porque no es un mercado como tal como el de las acciones, ahora lo vamos a ver.
Aquí lo vemos, vamos a ver esos vehículos de compra que nos pueden dar paso a ese mercado de las materias primas, ¿vale? Bien, esos vehículos de compra, pues aquí tenemos 5 distintos que hemos presentado aquí y que hemos considerado que serían interesantes a la hora de adentrarse en la inversión en este tipo de activo financiero, ¿vale? Los 5, aquí hay unos que me interesan más que otros y hay unos que creo que son más viables que otros, pero eso lo vamos a ir comentando con el paso de cada uno de ellos, ¿vale? Al final, el primero, el común, el que se ha dado desde siempre y se hará siempre, pero que bueno, quizás no es tan ideal. El vehículo de compra sería la compra directa. ¿Y a qué me refiero con compra directa? Acumular la materia prima sobre la que queremos invertir en cuestión. Seguramente habréis escuchado que el oro funciona como valor refugio de tu patrimonio y que mucha gente lo que hace es comprar oro y tenerlo físicamente. Para, como si dijéramos, mantener o conservar el valor de ese patrimonio, en vez de tenerlo en moneda fiat, lo tendría en oro. Pues bien, lo mismo que puede acumular oro, puede acumular plata, puede acumular petróleo, puede acumular cerdos, puede acumular maíz, puede acumular cacao. El problema de esto, la conservación y el espacio que tienes que destinar a como si dijéramos, el almacenaje de toda esta materia prima. Al final es la forma más arcaica de inversión en materias primas y creo que ya se ha quedado un poquito obsoleta, sí que habrá gente que sea una vía factible dentro de ella, pero pienso que quizá más que eso hay otros vehículos de inversión que son mejores, que te quitan de tantos problemas como si dijéramos de infraestructura y te pueden dar la misma rentabilidad e incluso mayor, ¿vale? Esta sería la principal, la directa, y al final directamente tenemos la rentabilidad porque compraríamos la materia prima, la acumularíamos y la mantendríamos y luego la venderíamos. Ahí se tendría una rentabilidad muy directa. Vale, eso en primer lugar. En segundo lugar tendríamos la inversión en materias primas vía acciones. Este sería un tipo de inversión indirecta. ¿Y por qué digo que es indirecta? Porque al final vamos a comprar acciones que estén muy relacionadas con la materia prima que nos interesa a nosotros en cuestión. Aquí, por ejemplo, veis dos empresas que tenéis: Petrobras, que todo el mundo la conocerá, es la petrolera brasileña, que es bastante famosa y bastante conocida en el mundo de las acciones. Y como bien hemos indicado, se dedica al comercio del petróleo. ¿Y qué es el petróleo? Una materia prima. Entonces, ¿qué va a pasar? Que normalmente el precio de la acción, y cuando digo normalmente, no digo siempre, digo normalmente el precio de la acción puede ir ligado al crecimiento del precio de la materia prima. Y hay que diferenciar bien ese matiz entre normalmente y siempre. Porque puede darse la situación de que tanto que el precio de la materia prima suba y el precio de la acción no, y sin embargo el precio de la materia prima baje y el precio de la acción suba. Por eso digo que hay que tenerlo muy en cuenta de que no es una ciencia cierta que el hecho de que suba el precio de la materia prima vaya a hacer que suba el precio de la acción, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y luego la otra acción que tenemos por aquí es Weyerhaeuser, que para el que no la conozca es una de las principales madereras del mundo. Sí, porque la madera es otro tipo de materia prima. Al final, si queremos invertir en madera, pues podríamos hacerlo vía esta acción, comprándola y accediendo a ella de manera indirecta, ¿vale? Pero siempre recordad que al final el precio de la materia prima no va a determinar al 100% el precio de la acción, ¿vale? Eso sería en el tema de acciones. Luego, en tercer lugar, tendríamos la opción de los derivados. Derivados como futuros, opciones y CFDs, que los CFDs serían contratos por diferencia. Aquí, como la regla general o lo normal que suele suceder en lo relacionado con los derivados, con los futuros, con las opciones y con los contratos por diferencia, es que son elementos muy arriesgados y que hay que tener una alta capacidad de conocimiento y que hay que ser un inversor experto para dedicarse a ello. Velasco, ¿es imposible invertir en materias primas vía CFD, vía futuro? No, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay que tener un conocimiento avanzado para poder acceder a estos vehículos de inversión, que son algo más complejos como el tema de las acciones o como el tema de un ETF, ¿vale? Al final, el ETF de las acciones estás comprando y vendiendo, no te tienes que preocupar por nada más, sino por la cotización. Sin embargo, los futuros, con las opciones, con los contratos por diferencia, es algo más complicado. Y luego, si os fijáis ahí entre paréntesis, no todas, cuando digo no todas, me refiero a que no todas las materias primas tienen mercado, por ejemplo, en futuros. Entonces, si por ejemplo
la materia prima sobre la que yo deseo invertir, que por ejemplo escuchaba en una charla de estos chamizos que decía un ponente que, por ejemplo, el grafito, si no me equivoco, no tiene mercado de futuros, pues por ejemplo, si yo quisiera invertir en grafito, no podría acceder vía futuros, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, como el grafito puede ocurrir con muchos otros tipos de materias primas y es al final una barrera de entrada a la inversión en materias primas, ¿vale? Eso en cuanto a derivados. Si queréis invertir, pues al final ya sabéis que nunca hacemos ni recomendación de compra ni de venta, ni recomendación de ningún tipo de inversión. Nos gusta hablar de todos los tipos de inversiones. Sabéis que a nosotros lo que más nos gusta es en relación a las acciones, pero que ya cada uno, inversor propio y particular, tiene que tomar sus propias decisiones, ¿vale? Seguimos con quizás la forma más recurrente para acceder al tema de las materias primas, como son los ETFs. Un ETF, pues ya sabéis cómo funcionan las acciones, replica el precio de una acción o de un conjunto de acciones. Pues aquí en este caso lo que haría es replicar el precio de la materia prima en cuestión, por ejemplo del oro y el petróleo, porque son los más comunes, son los más utilizados, ¿vale? Aquí daría unos principales ETF sobre agricultura, que son estos que vienen aquí sombreados, y luego aquí arriba, estos 5 que vienen aquí encima, son sacados y extraídos de DEGIRO. Son los 5 ETF, principalmente son de oro, pero son los 5 ETF más, como si dijéramos, más comprados y vendidos o con más volumen dentro de la plataforma de DEGIRO, ¿vale? Que sean los mejores o que sean los más rentables o que sean los que yo recomiendo, no. He dado no una recomendación, he dado una estadística que nos proporciona DEGIRO. ¿Y qué es esa estadística? Que son los 5 con más volumen dentro de su plataforma, que son los 5 más comprados y más vendidos por todos sus inversores. ¿Quiere decir esto que sean los mejores? No. Solo quiere decir que son los que más volumen tienen dentro de la plataforma. Siempre decimos que nunca hay que dejarse llevar por lo que diga el rebaño, solo es una estadística y solo he querido mostrar los que son más conocidos. Esto exactamente igual. No es recomendación de compra ni de venta, ninguno de ellos. Solo es un ejemplo que quería que conocierais algunos tipos de ETF para estar más familiarizados. Porque al final, si tú lo piensas, si yo vengo aquí y te digo ETF y no te digo ninguno, pues me puedes decir, vale, Velasco, dime uno que sea, ¿sabes? Para intentar identificarlo, ¿vale? Eso en cuanto a las ETF, que suelen ser la forma más utilizada y una de las fórmulas más sencillas. Y luego, por último, en quinto lugar, tendríamos los fondos de inversión. Que los fondos de inversión pueden funcionar con cualquiera de las opciones anteriores. Sí que la forma directa no se da, no se suele dar. Pero suelen ser fondos de inversión que pueden ser fondos de inversión dedicados a compra de acciones sobre materias primas, a derivados e incluso a ETF. Entonces, eso es como más un popurrí, más una generalización donde tú escoges el fondo o el tipo de fondo que más se adecue a la estrategia que quieres tú utilizar para el tema de las materias primas. Aquí lo mismo, he puesto una captura de pantalla con los principales fondos. Era un ranking del año 2022, si no me equivoco, 2023. Un ranking bastante reciente. Aquí a la derecha se ve sus rentabilidades. La roja es la de este año y la verde, si no me equivoco, es la de los últimos 5 años. O sea que ya cada uno, ya sabéis que a nosotros nos gusta el tema a largo plazo. No hay que dejarse llevar solo por esta, que es la del último año, y hay que dejarse más llevar por esta, que es la del largo plazo. Porque supongo o intuyo que muchos de los que quieran entrar a invertir en materias primas, si nos estáis viendo, es porque lo vais a querer hacer en el largo plazo. O sea que a vosotros lo que os interesaría es más la segunda columna que la primera, ¿vale? Pero bueno, está bien saber cómo lo están haciendo este año y cuáles son los principales. Aquí tenéis pues sus nombres. Si veis que esta captura no se ve lo suficientemente bien, me lo comentáis en comentarios y la pongo, ¿sabes? Para que la veáis bien. O sea que no hay ningún tipo de problema. Eso en cuanto a vehículos de compra, que al final no sé si lo esperabais o no lo esperabais, creíais que se podía hacer de otra manera. ¿Conocéis otro que a lo mejor yo no he comentado? Si lo conocéis, ponedlo también en comentarios, por favor, para que además de mí, que sepa algo más, que la gente que entra aquí por esta información también lo sepa y así ayudáis, ¿vale? Más cosas, vamos a ver dónde puedo comprarla y quizás aquí te dirá, madre mía, ¿dónde voy a poder yo comprar las materias primas? ¿Dónde voy a poder acceder yo al mercado de las materias primas? Y toda la pesca, ¿no? Bien, pues no os preocupáis porque no hay ningún tipo de problema.
los principales brokers que existen, Interactive Brokers, De Giro, eToro, los principales, seguro que los que conocéis, Renta 4, todas estas Investor, seguramente también tendrán acceso. Los principales y la gran mayoría suelen tener acceso a ellos. Eso sí, por ejemplo, Interactive Brokers tienes que tener habilitada la opción de compra de ETF y todo eso, ¿vale? Yo, por ejemplo, no la tengo habilitada, solo tengo la compra de acciones. Entonces, iba a traer aquí unas capturas, pero no la he puesto por eso, porque no tengo la opción habilitada. Si queréis hacerlo, si queréis en algún momento dar ese paso, pues tenéis que habilitar esa opción y realizarlo. De Giro, sinceramente no sé cómo va, porque no he utilizado nunca la plataforma. Si hay alguien interesado de nuevo en saber cómo funciona De Giro, sin problema lo comentáis y me investigo y ya me buscaré yo las bichuelas para intentar dar la forma de compra en De Giro, ¿vale? Eso en cuanto a los brokers, que poco más tiene que decir. Al final me podría alargar aquí, pero es que es lo más simple, porque todos los tipos de brokers, o la gran mayoría de los principales brokers, tienen acceso a estos tipos. Lo único que hay que poner es el ticket, que si por ejemplo, si nos vamos a la diapositiva anterior, estos tickets ya te llevan directamente a lo que es el fondo o el ETF en cuestión, y aquí el nombre también te lleva, ¿sabes? Que no hay ningún tipo de problema. Sí, el ISIN ya es algo más avanzado, pero con los nombres simplemente, igual que esto, te lleva. Yo lo he hecho la prueba, en Interactive, lo único que no me daba permiso de negociación, pero te lleva sin problema, ¿vale? Y bueno, por último, ya para ir acabando el vídeo, para que no sea más largo, vamos a dar algunos tips finales sobre el tema de las materias primas. Hay que tener en cuenta que son muy volátiles, son un mercado de renta variable y son un mercado de renta variable como el de las acciones principalmente. No son el Bitcoin, pero sí que son volátiles. ¿Y por qué? Porque si nos damos cuenta en el segundo punto, vemos que pueden estar afectadas por factores externos. Si tú estás invirtiendo en cacao, si tú estás invirtiendo en maíz, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, si se produce una sequía en los manglares de allí de Asia, pues la producción de maíz, de arroz y de todas esas materias primas se va a ver mermada. Pues entonces ese precio se va a mover normalmente al alza por la ley de oferta y demanda. Si existe otra cosa, pues al final viene muy influenciada por sucesos naturales o catástrofes naturales que puedan influenciarla. No tanto al tema de metales preciosos y cosas así. Pero sí que más al tema de agricultura y ganadería sí que está muy influenciada, ¿vale? Luego, por ejemplo, la tercera, que está muy influida por los principales comerciantes, como en el caso del Brent, esa sí que opera dentro del caso de, por ejemplo, la energía. Al final, los principales productores de energía, para el caso del petróleo, sabemos que los principales productores son Estados Unidos y la zona de los países árabes. Pues sabemos que si ya hemos visto muchas veces en el canal que algunas veces salen comentando que van a reducir la producción, la van a aumentar, pues influye muy mucho en ese precio del Brent o en ese precio del barril de Brent que es en el que se opera, ¿vale? El cuarto sería que al ser consumo, en su gran mayoría, menos los metales preciosos, la mayoría de las materias primas son bienes de consumo básicos. Entonces, la inflación no les va a afectar tanto desde el punto de vista de que se va a ver repercutida en ellos. Es como muchas veces comentamos, empresas que sean capaces de repercutir la inflación a sus productos y no se vea mermado esos volúmenes. Vale, pues aquí ocurre. Las materias primas, en su mayoría, como bien digo, son bienes de primera necesidad, son bienes que son de consumo básico y que se van a seguir utilizando a pesar de que la inflación crezca. Entonces te va a proteger tu patrimonio frente a ese tipo de inflación y va a estar pues más seguro que, por ejemplo, quizá con una acción que a lo mejor esa empresa no sea capaz de repercutir esos precios. Y luego, por último, la parte del ciclo, que quizá ahora estamos en una parte del ciclo interesante dentro del ciclo económico de las materias primas. Por una posible revalorización o por una posible buena venta a posteriori. Ya esto, ya sabéis que cada uno tenéis que interpretar ese ciclo económico, cada uno tenéis que valorar cómo se encuentra esa materia prima en cuestión y decidir si accedéis a la compra o no la realizáis. Eso es simple. Esto ya, el último punto sí que depende ya del estudio de cada uno, de la materia prima en cuestión de la que quieras hablar y de lo que te quieras poner al riesgo o no, ¿vale? Y este sería el vídeo. Ha quedado un vídeo de 20 minutitos. Hemos hablado sobre materias primas, sobre las formas de comprar materias primas. Si tenéis cualquier tipo de duda, lo repito, comentarios, nos podéis hablar, a través de nuestras redes sociales también nos podéis decir lo que necesitáis. Y nada, si has llegado hasta aquí, lo único que te pido es que suscribas a este canal si no estás suscrito y nos des un like, porque al final le hemos dedicado tiempo a este y a todos los vídeos que hay dentro de este canal. Y nada,
Si te anima a comprar materias primas, suerte y que obtengas rentabilidades. Un abrazo, chicos. Hasta luego.